Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Watkins Glen en la clase D de coches modificados del abierto destacado y voy a iniciar en la séptima posición a bordo del Mazda Miata MX-5 de 1990. Hice una configuración especial que voy a probar a continuación. Esta es apenas la segunda carrera que ya he hecho con este coche, con este tuneo, que luego después del resumen por supuesto te voy a mostrar todos los ajustes, las piezas mecánicas y los reglajes para que tú también lo puedas construir. Hice apenas una vuelta de clasificación para subir un poco en la tabla. Voy a hacer toda la carrera con el compuesto de neumáticos blandos porque aguanta perfectamente combustible para 5 vueltas y fracción. Así que vamos a ver qué pasa. Luego ya vas a ver el rendimiento de esta belleza. Es uno de mis coches favoritos y por supuesto es un coche meta en esta clase. Ok, lo bueno del Miata y la razón por la cual es meta en esta clase, en esta categoría, es porque este coche es muy completo, tiene buena aceleración, buena velocidad punta y sobre todo tiene una maniobrabilidad excelente, es muy suave de conducir y fácil de entender. Por eso es que es un coche favorito y lo seguirá siendo por muchísimo tiempo, aparte que la relación peso-potencia es excelente. Así que bueno, señores, estamos pisando el acelerador buscando calentar las gomas y el Camaro se impacta con el otro Miata rojo que va adelante y tenemos aquí en el costado izquierdo a medio carro un Dodge Charger clásico. Creo que el Camaro empujó al Miata rojo, lo pone a trompear y el Charger también se lo lleva de sombrero y lo sacan del lote. Ahora el Charger se pelea con el Camaro y se volvió esto un desorden, pero nos benefició porque ahora escalamos a la cuarta plaza sin mayor riesgo, a pesar de que cuando se trompió el Mazda, el Miata, también me llegó allí en el costado trasero y también me hubiese puesto a trompear, me hubiese complicado la carrera. Así que bueno, señores, ya estamos acá acercándonos al cierre de la primera vuelta y ya estamos casi metiéndonos en la estela de la tercera posición. Creo que tengo chance suficiente para seguir escalando. Lo único es que necesito concentrar un ritmo muy favorable, entrar en las curvas muy fuerte, frenar muy tarde, evitar que el coche se deslice mucho, mantener la tracción todo lo que sea posible y tratar de no bajar de la cuarta velocidad o la cuarta marcha, cuando entro en las curvas me refiero. Así que bueno, vamos a ver cuánto podemos ir descontando. Por ahora el líder está dominando con una ventaja de más de 2 segundos y medio por delante. Entramos en el corte y se me va un poco largo. Ahí bajé a tercera. Evidentemente es una curva cerrada. Trato de mantener la tracción, que es lo más importante. Y ahí veo a los dos coches que van adelante, que de momento no tengo claro cuáles son los modelos. Creo que hay un azul celeste que creo que es un Toyota Corolla. Y creo que también hay otro Miata. Lo cierto es que ahí estaban alineados rueda con rueda, pero parece que se quedó. El Corolla azul celeste se quedó allí, perdió bastante ritmo, mucha velocidad. Entramos en la chicana, en la cuarta velocidad, pisando a fondo, tratando de mantener la tracción por encima de los 150 kilómetros por hora, que se dice fácil. Y la verdad es que no lo es, porque el coche tiene la tendencia a esa velocidad, por supuesto, a deslizarse, porque estás excediendo la tolerancia del chasis. Así que bueno, lo interesante es que ya estoy cada vez descontándole más tiempo a Will Spin Dave, que está ocupando la tercera plaza, que es el coche azul celeste que se ve allí. Lo vemos cada vez más cerca, ya podemos ver la figura con mejor definición. Eso quiere decir que mi estrategia y mi conducción está funcionando. Estamos ahora en la recta de las emociones rumbo a completar la segunda vuelta de las 5 pautadas en Watkins Glen y esto se va a acabar muy pronto, a pesar de que es una categoría un poco baja en cuanto a velocidad se refiere, pero hay muchísima competencia, hay corredores muy buenos que les encanta estas clases para disfrutar y la verdad es que se hacen peleas espectaculares. Cuando los coches son demasiado veloces, a veces se siente mucho la discrepancia en el rendimiento, pero acá, en esta categoría, si tú tienes un coche medianamente competitivo, la verdad es que las peleas son muy entretenidas, hay mucho show. Y efectivamente, señores, ya estamos allí muy cerca, solo 1 segundo, 100 milésimas por detrás de Will Spin Day. Estamos comiéndonos ahí el tiempo, ya casi metidos en la estela. Muy pronto vamos a tener un plus de velocidad, aprovechando el rebujo, y se me fue ahí un poquito largo, se me deslizó en la entrada de la chicana y perdí la oportunidad de descontarle más tiempo al Corolla. Así que bueno, ahora tengo que repetir
el movimiento. Uy, ahí se me va y me llevo los conos, me voy fuera de los límites de la pista, pero me perdonan la sanción. Menos mal. Ey, me ponen una sanción y me puedo despedir de los chances de ganar la carrera, ¿eh? Así que bueno, señores, ya estamos entrando nuevamente a la recta de las emociones y vemos ahí alineado de vuelta el Corolla que se mete en lo más profundo del piano, consigue, parece algo de espacio y logra alinearse allí con la segunda posición, pero pierde velocidad, parece que le falta velocidad, le falta empuje en las rectas y queda relegado. Ah, no, no es un Corolla, es un Datsun 510. Ese es el coche. Y en la segunda plaza tenemos un BMW. Y el líder creo que es un Honda. Ahora sí lo tenemos bien claro. Ya podemos ver los faros traseros, los tubos de escape. Ya podemos ver la figura. Y ahora sí podemos identificar los coches. Así que bueno, señores, ahora salgo con buena velocidad y adelanto sin mayor resistencia al Datsun. Lo dejo atrás muy pronto y entro en la chicana tratando de buscar todo el control posible. Entro en cuarta, no disminuyo, piso a fondo, mantengo la tracción. Uy, el BMW está a punto de perder el control. Allí se impacta en un costado con el Honda. Estaba buscando el espacio para sorprender, pero se metió muy mal y se metió ahí en los empujones y perdió tracción cuando las gomas pisaron el césped y la arena, por supuesto, a pesar de que este BMW tiene mejor velocidad punta que nosotros, pero claro, cuando entra en las curvas pierde muchísimo rendimiento. Le hago una transferencia y lo sorprendo por la parte interna del corte en la curva y consigo adelantarle sin mayores problemas. Así que ahora vamos a la última vuelta, el último chance para ver si puedo alcanzar al líder de nombre BC Triviana 3936 a bordo del Honda, que también está haciendo un carrerón, ha mantenido el dominio del circuito desde la práctica, pasando por la clasificación y ahora por casi 4 vueltas y media, y me salta en este momento el desgaste o la alarma de desgaste menor en el neumático delantero izquierdo, pero no me preocupa porque esto se está terminando y con eso voy a tener suficiente tracción para terminar. Entramos en la chicana, pongo cuarta, mantengo la tracción, piso a fondo y le voy descontando 200 milésimas al Honda. Casi me estoy poniendo allí, se le está deslizando el coche, parece que está teniendo problemas en la adherencia. El Honda se va por fuera, está a punto de salirse de los límites y logra anclar las ruedas por encima del piano, consiguiendo algo de tracción, pero ya yo me metí en el rebufo. Señores, esto se está acabando, solo quedan 2 curvas, es ahora o nunca. El Miata acelera, me meto por la parte interna, se va largo, pierde la línea, pierde la trazada y lo voy a sorprender en el corte. Se impacta conmigo en un costado, perdiendo así el chance de poder pelear por el liderazgo de la carrera. Señores, esto se terminó y el Miata consigue la victoria justo en el cierre después de 7 minutos de pelea intensa, alcanzando a este lote 1.25.025, el mejor tiempo de todo el circuito, escalando 6 posiciones. No podía esperar menos el Mazda MX-5 del 90, por eso es que es el coche favorito de todos. Ahora, los reglajes y el tuneo. Ok, mis correlones, ahora estamos en el apartado de rendimiento. Te voy a mostrar las piezas que debes instalar para conseguir ese desempeño, esa potencia y esa estabilidad. Y luego nos vamos con los reglajes. Nos vamos directo al aspecto y de aerodinámica. Instalamos el alerón trasero de calle, ¿de acuerdo? Con eso conseguimos un plus de velocidad y suficiente control en la cola como para que no nos vaya a traicionar en las curvas más difíciles. Colocamos el parachoque trasero de calle, el parachoque frontal de calle y el parachoque trasero de calle. Colocamos el capó de calle y colocamos el faldón trasero de calle también. La segunda opción allí. Colocamos el embrague deportivo, la transmisión de carreras, la línea de transmisión de carrera, el diferencial de carrera. En la parte de los rines, ya tú sabes lo que siempre te recomiendo, los Oettinger Type RE, que son unos rines pesados, esenciales, espectaculares por su peso, para equilibrar las modificaciones y tener suficiente espacio para colocar bastantes piezas de rendimiento. Y en cuanto
al tamaño de dichos rines. Los posteriores los vamos a aumentar a 17 pulgadas y los delanteros los dejamos en 14. En la parte del compuesto de neumáticos, por supuesto, colocamos el compuesto de neumáticos de carrera. Ensanchamos el neumático delantero a 195 milímetros y el trasero también a 195 milímetros. En la plataforma de manejo colocamos los frenos deportivos, los amortiguadores de carrera, las barras estabilizadoras adelante y atrás de carrera. Reducimos el peso de calle, ¿ok? E instalamos la jaula antivuelco de carrera. Y en el lastre lo dejamos como está. En la parte de motor nos vamos directamente al volante de inercia deportivo, eso es lo que vamos a instalar. Y en la parte de combustible y aire vamos a colocar el escape de carrera, el filtro de aire de calle y la cámara de admisión o cuerpo regulador de carrera, ¿ok? Con eso va a tener un flujo de oxígeno que va a alimentar el motor y le va a dar muchísima potencia adicional al coche, ¿ok? Así que bueno, ya con esas piezas el coche está al límite de la clase D y está listo para la acción, pero ahora nos vamos a los reglajes. Vas a copiar la escala que ves en pantalla por si no te salen las mismas cifras, donde la presión de las gomas delanteras a 2.1 delantero, la parte de atrás a 2 puntos, ¿ok? Si no, copia la escala, la relación de las marchas, 5.35 en la transmisión final, más inclinado a la aceleración, y edita de forma independiente cada una de las marchas de las 6 velocidades para conseguir una curva ascendente de velocidad y de aceleración, sobre todo que nos favorecen la salida de las curvas. Si no, copia ahí la escala, se tiene que ver la curva como en el diagrama en la parte inferior izquierda de la pantalla, así se tiene que ver, ¿de acuerdo? En la alineación, allí está, menos 2 grados delantero en la inclinación de las ruedas y en la parte posterior menos 1.5 grados. En la alineación colocamos un punto hacia afuera y menos 2 en la parte posterior y 5.2 grados en el ángulo de la rueda delantera. En cuanto a las barras estabilizadoras delanteras ligeramente más rígidas que la parte posterior, eso le da muchísima estabilidad y buena entrada de ataque, y copia la escala que ves en pantalla. En la parte de los muelles, lo mismo. El muelle delantero ligeramente rígido que el trasero y el centro de gravedad al suelo, En la amortiguación 3.5 de rigidez del rebote en la parte frontal y en la parte trasera 4.5, en la rigidez de la expansión 3.3 y 4.3 en la parte posterior. En la geometría 3 puntos en alto y menos 1 trasero, y en el antihundimiento delantero colocamos 25.3%, En la aerodinámica no la podemos tocar porque no es editable, y en la parte de frenos 48% en el balance o el equilibrio de la frenada, ¿ok? Y la presión del pedal de freno en 110%, Y así garantizamos una muy buena reacción cuando necesitemos frenar fuerte. En el diferencial 85% en la aceleración y un 35% en la desaceleración. Y con eso, mis queridos correlones, el Mazda Miata MX5 de 1990 está listo para que lo lleve a los circuitos, y espero que le pueda sacar muchísimas victorias, porque ya yo llevo varias, pero claro, apenas esta es mi segunda victoria. Planeo cosechar más. De todas maneras lo tengo claro, porque este sin duda es el mejor, en realidad es la mejor opción que puedes tener en esta categoría y también en clase E. Así que bueno, te lo dejo ahí. Nos vemos en la próxima.